7 de octubre, un recorrido que partirá específicamente desde el sector donde nos encontramos, muy cerca del Centro Comercial del Valle, hasta el final de esta avenida intercomunal Valle Coche. Hace aproximadamente unos 5 minutos arribó acá al punto de arranque de esta caravana el candidato Hugo Chávez y está compartiendo directamente con parte de la militancia del pueblo revolucionario del Valle que ha venido a acompañarlo el día de hoy. Les recordamos datos de interés y es que el día de hoy se va a iniciar esta caminata en un sector bien importante porque nos encontramos justo a 200 metros de donde vivía el cantor del pueblo venezolano Ali Primera y muy cerca también de donde vivía Jorge Rodríguez, recordemos, venezolano y venezolano, que específicamente hace aproximadamente 36 años exactamente, el día de ayer, se cumplieron del asesinato de este importante líder de la política nacional. Queremos informarles que el día de hoy se va a iniciar entonces esta movilización ya en la ciudad de Caracas. Sería la segunda actividad que se realiza dentro de esta campaña. Recordemos que la primera de ellas, de carácter popular, arrancó específicamente el día de la inscripción de la candidatura de la patria. Acá en este sector de la parroquia El Valle podemos decirles que para las elecciones del año 2006, recordamos que la victoria de Hugo Chávez en esa oportunidad para la reelección logró 7.309.080 votos, un 62,84%. En el distrito capital fueron 658.487, fue la victoria con un 62%, y acá específicamente en la parroquia El Valle, el candidato de la patria obtuvo un total de 52.358 votos, logró la victoria con un 69,69% de la votación. Es por ello que es de gran importancia esta parroquia para todas y todos los venezolanos. Muchísimos motivos tienen los habitantes de nuestra ciudad y de este sector para acompañar la candidatura de la patria. Hay que recordar que en 13 años de proceso político que vive nuestro país, varias características, una de ellas y quizás la más importante, el fortalecimiento de la democracia y de la participación popular. Acá en la parroquia El Valle funcionan gran cantidad de consejos comunales, la participación del pueblo venezolano que se ha venido organizando directamente para lograr la obtención de logros de interés, para obtener algunos logros de interés. Contacto del candidato de la patria pueden observar ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión con el pueblo que se ha agolpado acá, que lo ha esperado en las calles para recibirlo. Hablábamos de los logros y la recuperación de los espacios donde hoy funciona el complejo cultural de Tiuna del Fuerte. Tiene que ver con eso que decíamos hace pocos minutos, la participación popular. A través de la participación, el pueblo venezolano ha logrado la recuperación de estos espacios. El día de hoy hacen vida ahí en ese espacio un grupo importante de colectivos culturales que impulsan la transformación del pensamiento en este sector de la capital. Otro logro importante es el Centro de Diagnóstico Integral, entre otras cosas, cuando ya les decimos que casi instalado todos los dispositivos para la atención médica de las y los venezolanos barrio adentro en sus distintos niveles. Les decimos que el candidato del pueblo venezolano, el candidato bolivariano Hugo Chávez, ya ha llegado a esta avenida intercomunal de El Valle para participar en esta importante caravana, segunda de las actividades que se realizan acá en la ciudad capital, y es que desde que arrancó esta campaña política, cumpliendo con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, luego de la inscripción de su candidatura, el candidato del pueblo venezolano, el candidato bolivariano, ha estado recorriendo todo el país. Recordemos que ha realizado caravanas en el estado Anzoátegui, también en el estado Lara, estuvo en el estado Zulia, en el estado Guárico y ahora acá en la avenida intercomunal de El Valle para compartir con el pueblo caraqueño, una parroquia que siempre ha estado como punta de lanza en cuanto a las actividades revolucionarias y a la participación popular se refiere. Compartiendo con el pueblo venezolano, con quienes el pueblo caraqueño que se ha volcado a las calles
el candidato de la patria, Hugo Chávez, llega hoy a esta importante parroquia de la ciudad para compartir con el pueblo, para llenarse nuevamente del pueblo venezolano. Vamos a tratar de acercarnos acá a conversar con el candidato de la patria. Buenas tardes, estamos en vivo el día de hoy. Acá, qué importante la parroquia del Valle, muy cerca de aquí vivía Ali Primera y hace 36 años asesinaron a Jorge Rodríguez, también era de la parroquia del Valle. ¿Qué importancia tiene esta parroquia para la vida revolucionaria? En medio de este huracán es difícil estar respondiendo preguntas. Yo quiero darle un saludo a toda esta parroquia, con la cual me unen raíces muy profundas desde hace muchos años. El Valle, Fuerte Tiuna, Coche, estas parroquias populosas, heroicas, como tú lo recordabas. Aquí vivió Ali Primera, Jorge Rodríguez, que hoy cumple un año más, bueno, de su martirio, no, de su sacrificio. Ahí está su hijo, Jorge Rodríguez, nuestro compañero. A ellos nuestro recuerdo, ¿no? Y nuestro compromiso, bueno, con estas comunidades de pueblo heroico. Hay que recordar las batallas que el pueblo del Valle, el pueblo de Coche han dado. Hay que recordar, por ejemplo, el 27 de febrero. Esta es una parroquia levantisca, rebelde, de pueblo luchador y consciente, que ha venido incrementando su conciencia en estos últimos años. Habrá que recordar, bueno, 4 de febrero. Habrá que recordar el 11 de abril, 12 de abril, como aquí bajó un huracán hacia Fuerte Tiuna a unirse con los soldados revolucionarios para rescatar la democracia y darle continuidad a la revolución. Así que vengo con mucho espíritu patrio a compartir estas horas con este pueblo heroico. Y bueno. Mira, presidente, el candidato de la derecha sigue atacando las misiones, utilizándola como factor político. Y acá se ve, digamos, esa reivindicación que le da el pueblo y que el mismo gobierno, acusan al gobierno de destruir las misiones y el gobierno las creó. Por una parte yo me alegro, digámoslo así, de que del lado de la derecha estén haciendo un esfuerzo, ¿no? Me imagino que los asesores, para darle algún contenido a la campaña, ¿verdad? Entonces, cuando el candidato de la burguesía, cuando el candidato Adeco Copellano, recurriendo al más clásico estilo demagógico, se refiere a, por ejemplo, que yo estoy acabando con las misiones, bueno, eso por una parte para reírse, ¿no? Un poco para reírse. Pero por otro lado, se atreve a dar unas cifras, ¿no? Donde revela su profunda ignorancia y de quienes le rodean. Creo que él tiene en la cabeza la Venezuela de ayer, lo peor de la Venezuela de ayer. Por ejemplo, decir que hoy 4 millones de venezolanos se acuestan sin comer. Ah, bueno, eso era cierto en 1998, cuando mandaban aquí a Decos y Copellanos, cuando mandaba aquí la burguesía, era cierto eso. 4 millones y no 4, mucho más. Hay que recordar que en 1998, después de casi medio siglo de gobiernos burgueses, Adeco Copellano, cuando aquí mandaba, bueno, la élite de Fedecámara, la élite burguesa, a la que pertenece el candidato de la oposición, el candidato burgués. Hay que recordar que precisamente en esos años la pobreza llegaba a casi el 60% de la población. El candidato burgués ha tenido la osadía de usar algunas cifras, ¿no? Ha dicho que hay cerca de 800.000 hogares en situación de pobreza extrema. Algo así dijo, ¿no? 800.000 hogares. Bueno, eso era más o menos así en 1998, cuando este soldado, el arañero de Sabaneta, llegó por voluntad de este pueblo heroico a la presidencia de Venezuela. Había casi exactamente 980.000 hogares en pobreza extrema. Él dice que hoy hay casi esa cifra. Hoy hay 400.000. Hemos bajado la pobreza extrema del 21% al 7%. La lucha contra la pobreza, contra la miseria, es la lucha contra la burguesía explotadora, es la lucha contra el capitalismo explotador, es la lucha contra el imperialismo. Entonces, bueno, por una parte, producto sin duda del desespero del comando de campaña burgués, entonces ahora se desató la demagogia en su más cruda expresión, es decir, un Carlos Andrés Pérez, pues, el caradurismo, el jarfaicismo, el caradurismo. Pero por otra parte yo me alegro
de que el candidato burgués esté agregando algunos elementos que le den algo a esta batalla de ideas, porque él representa precisamente a la burguesía explotadora, saqueadora y hambreadora. Él dice hambre cero. Hay que recordar que nosotros en este momento tenemos para atender a la población más pobre, producto del saqueo histórico de esa burguesía a la que el candidato pertenece. Nosotros tenemos ahorita 6.000 casas de alimentación funcionando en todo el país, ¿no? Que están atendiendo diariamente, a cerca de 900.000 personas de los estratos más pobres, que todavía están en los estratos pobres. Por eso es absolutamente falso de que aquí se acuestan no sé cuántos millones de personas sin comer. Era cierto cuando ellos gobernaban el país. Era cierto. Recorrer el resto del país en lo que queda de campaña. ¿De qué medio eres tú, chico? Yo no te conozco a ti. Última noticia. Última noticia. ¿Tú eres de dónde? No, de aquí de Caracas. Sí, tienes cara como de gringo. Mi abuelo era alemán. Alemán, alemán. ¿De qué parte de Alemania? Hamburgo, conozco por ahí, Hamburgo. Bonito esos pueblos. ¿Qué me preguntaba tu hijo? Que sí es cierto que cuidado, pero en lo que queda... un poquito más, mira. Sí. No hay espacio, Vale. cuidado. Bajen un poco la presión. Vale, gracias. Hay mucha gente ahí. Sí, Ajá, sí. dime. No, que sí, me comentaban que en lo que queda de campaña piensa recorrer todo el país a razón de hacer 2 o 3 actos por semana. ¿Va a ser así? Nosotros andamos en un ritmo de campaña. No andamos con desespero. Tenemos nuestros propios ritmos. Acuérdate que yo soy jefe de Estado, jefe de gobierno. Tengo que estar trabajando mucho todos los días, atender compromisos internacionales, ¿no? Tenemos un plan y lo vamos cumpliendo, ¿sí? Ayer yo tenía previsto venir al Valle, pero llegó la Comisión de Mercosur, estuve todo el día con ellos, revisando asuntos técnicos, preparando el viaje para la semana próxima, así que diferimos para hoy. Pero iremos anunciando los planes. Claro, quiero visitar la mayor cantidad de ciudades y de pueblos y de barrios, porque para mí es muy placentero. Yo soy un hombre de calle, soy un hombre nacido en la calle, nacido y criado en la calle, en el barrio, entre los pobres, ¿ves? Entre la gente que sueña y que lucha, y me encanta este contacto, me alimenta mucho, me da mucha vida, ¿sabes? Presidente, sectores de la oposición continúan denunciando la supuesta inconstitucionalidad de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Son los pitiyanquis. Eso es lo que debe es exactamente lo que decía don Mario Briceño Iragorri, los pitiyanquis, que son más peligrosos que los yanquis. Más peligrosos que los yanquis, ¿ves? Se arrastran, ¿ves? Porque la Comisión Interamericana contra los Derechos Humanos, que apoya el terrorismo, tú no ves la última decisión que tomó en un caso de un terrorista venezolano que está viviendo en Estados Unidos. Está demostrado, pero ni siquiera nos llaman para consultarnos. Aquí hubo un juicio, hubo una condena, hay pruebas suficientes, testigos de que ese terrorista le puso una bomba a la Embajada de España, a la Embajada de Colombia y en otros lugares. Perteneció a un grupo, a una red de terroristas que después del golpe fracasado continuaron tratando de incendiar este país, ¿no? Capturado, fue procesado y se comprobó y se condenó. Luego vino un juez, como esta es una democracia muy amplia, donde se respetan los derechos humanos, habría que ver en otra época qué hubiera pasado, ¿ves? Recordemos a Jorge Rodríguez, padre, un día como hoy, ¿ves? Cómo fue torturado, cómo fue masacrado y asesinado. Pero no, aquí un juez, bueno, haciendo uso de los derechos que tenía este terrorista como ser humano, le concedió un beneficio porque había cumplido la mitad de la condena, que creo que era de 9 años. Se fugó, se fue para Estados Unidos y ahora acude con unos abogados, mucho dinero, apoyado por el imperio, a la CIDH, que es un brazo del imperio, para agredir a Venezuela. Nosotros por dignidad tenemos que salirnos de ello. Ahora los que dicen que eso viola la Constitución, bueno, no conocen esta Constitución. No la conocen, ¿no? Ellos conocen la Constitución de Estados Unidos seguramente, la Constitución del imperio. Este es un país libre. Y nosotros, así como nos incorporamos en una época, igual podemos salirnos. Es como que yo, hombre libre, llegué a tu casa, me invitaste a una fiesta, pero yo me quiero ir, pues. ¿Cómo tú me vas a impedir que me vaya? Somos un país libre, un país soberano. Pero repito, eso es evidencia del pitiyanquismo. Triste, diría Bolívar, triste resto de las antiguas cadenas.
que todavía hay que seguir rompiendo y demoliendo. Presidente, a medida que avanza la campaña, se han incrementado las denuncias por parte de la oposición en contra del Consejo Nacional Electoral e incluso sobre el acuerdo que se firmó, aun cuando el candidato Enrique Capriles no suscribió este acuerdo. Existen también algunas dudas sobre si se van a reconocer los resultados por parte de la oposición, pero me interesa mucho saber su opinión sobre estas dudas que hay por parte del sector de la oposición en contra del CNE. No son dudas. Estoy seguro que la oposición sabe, comenzando por el candidato Burgués, quien ganó unas elecciones en una gobernación y se le reconocieron de inmediato, y otros que están ocupando puestos de gobernadores, diputados, alcalde mayor, etcétera. Ellos saben que el sistema electoral hoy en Venezuela es uno de los más transparentes del mundo. Lo que pasa es que el plan de ellos es desconocer el resultado. Estamos a 2 meses, hoy es que 26. Gloria al cuartel Moncada, el asalto al Moncada, Fidel Castro y los revolucionarios cubanos, un día como hoy. Gloria a Eva Perón, un día como hoy murió Eva Perón. Gloria a Bolívar y San Martín, un día como hoy se consiguieron allá en Guayaquil. Gloria a nuestros pueblos, 26 de julio. Gloria a Jorge Rodríguez, mártir de este pueblo. Entonces, ellos tienen un plan de desconocimiento de las elecciones. Hoy es 26 de julio, lo que faltan son 2 meses. Miren, esto no es triunfalismo, pero aquí estamos en la calle. ¿Tuviste Maracaibo? Y ellos dicen que ellos mandan en Maracaibo. No mandan, en verdad. Ahí manda el pueblo, la conciencia de un pueblo. Ellos van a poder remontar esa brecha de cerca de 20 puntos que hay entre nuestra propuesta, nuestra candidatura y la propuesta burguesa. Porque el pueblo, y este pueblo ya no es el pueblo de los 80, que salía ese hombre si camina a brincar charcos y a meter embuste y a ofrecer. Uno ofreció 100.000 casitas por año, otro ofrecía arreglar esto, otro ofrecía villas y castillos, otro ofrecía pleno empleo, etcétera. Y cuando yo llegué, la verdad es que había pleno desempleo, las viviendas, ¿cuáles viviendas para el pueblo? Rancho y rancho y rancho, pobreza, pobreza y miseria. Eso fue lo que nosotros conseguimos. Y en una década, menos de una década, porque nosotros pasamos primero 4 o 5 años resistiendo, pero en una década nosotros hemos bajado la pobreza a más de la mitad, la miseria en un 66%, la desnutrición infantil 80%. En fin, es una batalla dura contra la burguesía, contra el capitalismo, contra el imperialismo. El plan de ellos es desconocer el resultado, pero que ni se les ocurra. Porque este pueblo está en la calle, no van a poder. Nosotros tenemos cómo hacer respetar la voluntad de este pueblo. La vamos a hacer respetar. Se acaba de celebrar el natalicio del Libertador. Y el candidato dice que él es el sobrino octavo de Simón Bolívar, pero zurda y magallanera. Bueno, el candidato de la derecha se acaba de proclamar como sobrino octavo, pero criticó todas las festividades del natalicio de Simón Bolívar. ¿Qué opina usted al respecto? Tú sabes que ese es mi color. Sí, ese es mi color. Ajá, un piropito que te lancé. ¿No de qué? Porque él dice que es sobrino octavo de Simón Bolívar, pero criticó fuertemente la celebración del natalicio. Pero tú no sabes que el sobrino primero, el sobrino octavo debe ser peor. Pero el primero se llamaba Fernando Bolívar, que terrible ese Bolívar. Terrible. Algunos incluso dicen que pudo haber participado en el atentado septembrino del 25 de septiembre de 1828. Y después estuvo hasta el final con su tío, pero su tío siempre lo reprendió porque era borracho, era jugador, le gustaba la plata, era un corrupto, pues en verdad, Fernando, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Ahora, vamos a suponer que sea cierto que el candidato burgués pudiera hacerlo. Yo no voy a decir que no, pero ¿por qué voy a decir que no? Yo no tengo prueba para decir que no. Ahora, deberían probar si es cierto, pero vamos a suponer que sea cierto. ¿Ve? Pues eso no garantiza nada. Eso no garantiza nada. Si es que el sobrino primero, a los pocos años, a los pocos meses de haber muerto su tío, heroico y gigante tío en Santa Marta, se vino para Caracas y se abrazó con Páez y escribió incluso una biografía de Páez y terminó muy rico. Páez lo ayudó a través de la corrupción. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que quieren de ser sobrino octavo?
El sobrino octavo debe ser peor que el primero. Presidente, 8 veces peor. ¿En qué contexto utilizaría usted la Ya va. palabra de progreso, presidente? El exterior. Pero mira, yo tengo la caravana, ya va a llegar la noche, vámonos. ¿Qué tú preguntas? Aquí al frente, le escuchábamos palabras entonces del candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, quien el día de hoy ha venido directamente a realizar esta gran movilización con el pueblo del Valle. Le repetimos a su llegada a este sector, el candidato Hugo Chávez ha declarado. Directamente vamos a escuchar, continuar escuchando la declaración. De neutralizar cualquier intento desesperado de la extrema derecha, ¿no? Para eso de que ocurra algo que cambie el curso del país. No va a ocurrir. Con el favor de Dios y el trabajo de todos, lo que aquí va a ocurrir es que termina julio, Venezuela ingresa a Mercosur, la inflación sigue bajando, el PIB sigue creciendo, las grandes misiones siguen creciendo en Amor Mayor, Agrovenezuela, viene la cosecha, tremenda cosecha, vamos a tener este año, ahora en agosto, vienen las vacaciones, se va a incrementar el turismo, otra vez el turismo interno, y luego viene el mes de septiembre, y luego viene octubre, y viene el 7 de octubre, y tú vas a ver, la gran victoria de no es mía, yo soy un instrumento de ese pueblo que es un gigante, eso es lo que aquí va a ocurrir. Esas eran palabras entonces del candidato Hugo Chávez, quien el día había venido a la población del Valle. Vamos a tratar de continuar escuchando parte de sus declaraciones, de sus palabras del día de hoy. ¿Para quién? La base de la oposición, las personas que son afectos de la oposición. De las bases de la oposición, ¿cuáles son esas bases? ¿Cuáles son? A ver, Digamos a las personas. los seguidores, pues. Bueno, yo les diría, yo lo he dicho mucho, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Y aquellos que andan por ahí confundidos o que llaman indecisos o andan mirando, vean la verdad. Miren, además de eso, a la clase media, a los empresarios verdaderos, ¿no? A los sectores pudientes, vamos a decirlo de esa manera, económicamente, les conviene que Chávez gane las elecciones. Porque Chávez, es decir, este pueblo, lleno de amor, lleno de necesidades todavía, pero de amor y de esperanza y de fe y de optimismo. Nosotros somos garantía de paz, garantía de continuidad del crecimiento económico, del crecimiento social, del proyecto nacional. Si por alguna extraña razón la burguesía retornara a Miraflores, el país comenzaría, ayer lo dije, a temblar de inmediato, porque ellos son la garantía de la violencia. ¿No ves que andan es con un odio por dentro? Dígame los adecos, los dirigentes adecos, tan locos por llegar a Miraflores, los dirigentes copellanos y los dirigentes fascistas de la extrema derecha están sacando su cuenta para llegar a PDVSA, a adueñarse de PDVSA, y se van a encontrar ahí con casi 100.000 trabajadores patriotas. Están haciendo así, sacando sus cuentas bien mal sacadas para llegar a adueñarse otra vez de la Fuerza Armada y se van a conseguir con unos soldados patriotas. Entonces eso estremecería este país, lo llenaría de violencia. Ellos comenzarían echando a los médicos cubanos, que son casi 30.000, la gran misión en salud, barrio adentro, 1 y 2 y 3, y el pueblo no dejaría. Ellos eliminarían las 6.000 casas de alimentación que le dan alimentación gratuita y de calidad a 900.000 personas todos los días, precisamente para evitar que pasen hambre las personas que todavía están en pobreza extrema, en pobreza dura. ¿Ve? Ellos eliminarían la gran misión vivienda. Hoy entregamos como 2.000 viviendas más en todo el país, viviendas dignas. Una vivienda que cuesta hacerla, un apartamento o vivienda, como 300, 400.000 bolívares. ¿Y tú sabes cuánto pagan los pobres? Los más pobres no pagan nada, subsidio, está en la ley. Y la clase media paga la mitad. Los sectores medios y medios bajos, profesionales, tienen subsidio que llega hasta el 50%. La burguesía, por esas viviendas, cobraría 1 millón de bolívares. Y no tendría acceso, pero ni la clase media, que llaman media baja, sino la media alta y la clase alta. Eso sí tendrían acceso a vivienda. Tú sabes Mercal, Peval y Bicentenario, ¿a cuántas personas están suministrando alimentos hoy? Estamos llegando a 13, 14 millones de personas. Seguir creciendo. A medida que siga creciendo el proyecto socialista, la democracia verdadera, no es la burguesía. Sí, claro, voy a Mercosur, claro. Salgo el lunes. Jorge Rodríguez vive en nosotros, en este pueblo.
un mártir de esta revolución. Bueno, vámonos, se va a hacer de noche. En las palabras del candidato Hugo Chávez, que ahora sí va a iniciar esta movilización que el día de hoy fue convocada para esta avenida intercomunal Valle Coche y que ya va a arrancar este momento. Recuerden ustedes que transmitimos en vivo directo, Chapa Palabra, el candidato Hugo Chávez, quien hacía importante referencia a momentos históricos de la política de nuestro país. Hablaba directamente sobre lo que se refiere a este momento electoral, hablaba directamente también el candidato Hugo Chávez, el lugar en donde se encuentra, cada pocos metros vive. Ali Primera vivía, tenía un apartamento, y también el candidato refería a el asesinato, a los 16 años de la desaparición, a 36 años, perdón, de la desaparición física de Jorge Rodríguez Padre. Es importante recordarles que para este proceso electoral existe una propuesta que fue entregada el día de la inscripción de la candidatura de la Patria, propuesta que específicamente está relacionada a los objetivos históricos. Decía el propio candidato Hugo Chávez, candidato del pueblo venezolano, el día de la inscripción de su candidatura, hablaba sobre 5 objetivos históricos. El primero de ellos, defender, expandir, consolidar el bien más preciado que ha reconquistado el gobierno bolivariano. Es el bien de la independencia nacional. A través de esta independencia nacional se han logrado el resto de los logros. Es por ello que, tal y como lo decía Hugo Chávez, se ha logrado reducir la pobreza en cifras bien importantes, se ha logrado la reducción también de la brecha que existía entre quienes más tienen y menos tienen. El pueblo venezolano hoy tiene la posibilidad de comer. El pueblo venezolano, a través de la recuperación de la soberanía de sus recursos petroleros, ha logrado superar de distintas maneras los escollos, el hueco